Estamos. Esta semana vamos a ver diodos y rectificadores. Ya vamos a entrar al mundo de los semiconductores, que es un mundo de importancia decisiva en el desarrollo de la electrónica. ¿Qué es lo que es un diodo para empezar? Vamos a hablar primero del diodo ideal. El diodo ideal es un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario. Cuando se habla de... Cuando la corriente fluye en un determinado sentido, se habla de polarización directa, y cuando se habla de bloqueo en sentido opuesto, se habla de polarización inversa o polarización off. Esto se observa en esta curva de tensión corriente. Para un diodo ideal, cuando el voltaje del diodo es mayor que cero, la corriente puede tomar cualquier valor. Cuando el voltaje es menor que cero, la corriente no puede toma un valor necesariamente cero. La idea de que el diodo ideal va a representar resistencia nula al paso de la corriente en un determinado sentido y resistencia infinita en el sentido opuesto. El símbolo típicamente es como una especie de flecha con una raya acá. Esta especie de este triángulo se puede interpretar como una flecha que indica el sentido permitido de corriente. Para explicar mejor el funcionamiento del diodo, quiero mostrarles un video. Este diodo de estado sólido tiene propiedades de conducción muy peculiares que demostraremos con este arreglo. Estamos alimentando una lámpara con un potenciómetro acoplado que nos permite aplicar voltajes tanto positivos como negativos. La corriente fluye fácilmente por la lámpara en cualquier caso. Pondremos el diodo en serie con la lámpara y repetiremos la demostración. Ahora la corriente solo fluirá en una dirección. Vamos a repetir la jugada. Este diodo de estado sólido tiene propiedades de conducción muy peculiares que demostraremos con este arreglo. Estamos alimentando una lámpara con un potenciómetro acoplado que nos permite aplicar voltajes tanto positivos como negativos. La corriente fluye fácilmente por la lámpara en cualquier caso. Pondremos el diodo en serie con la lámpara y repetiremos la demostración. Ahora la corriente solo fluirá en una dirección. El diodo permite el paso de corriente hacia un lado, pero lo bloquea hacia el otro. Exacto. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo surge un diodo. El diodo surge típicamente de la conjunción de dos tipos de semiconductores. Es un semiconductor tipo P y un semiconductor... profe, disculpe. ¿Sí? No se ve lo que está mostrando. Déjeme ver. A ver, déjeme ver. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Yo no veo. No sé si los otros pueden ver. Sí, Quizás sí, yo, yo Andrés, Paul, porque... soy yo. Ya, el problema es Alonso, parece ya. Vamos de nuevo entonces. Tenemos lo del diodo. Como quedó claro en el video, el diodo permite el paso de la corriente en un sentido y lo bloquea en el otro. Ahora, ¿cómo funciona esto brevemente? Surge de la unión de dos tipos de semiconductores. Aquí tenemos un diodo que se compone de un semiconductor de tipo P y un semiconductor de tipo N. El extremo donde está el semiconductor de tipo P se llama ánodo y el extremo del semiconductor de tipo N es cátodo. ¿Qué son esos semiconductores N y M? De tipo P y N. El tipo P es
boro mezclado con silicio. ¿Cuál es la gracia de mezclar boro con silicio? Es que el boro va a atraer cargas negativas de los átomos que están de silicio y deja lo que se llama huecos soportadores de cargas positivos. Eso va a provocar un flujo de corriente de huecos soportadores de cargas positivos que va a hacerse en sentido opuesto al flujo de las cargas negativas. Generalmente en el flujo de corriente se puede interpretar de que el movimiento de cargas negativas en un sentido es equivalente al movimiento de cargas positivas o huecos, que se suele llamar también, en sentido opuesto. Y también tenemos el semiconductor de tipo N, que es arsénico mezclado con silicio, donde el arsénico tiene el efecto de generar un exceso de cargas negativas, o sea, le agrega cargas negativas a los átomos de silicio, lo que va a generar esto un flujo de corriente de cargas negativas libre cuando a este tipo de semiconductor se le aplica una diferencia potencial. Lo mismo al otro lado. Si a un semiconductor de tipo P le aplica una diferencia potencial, empieza a producir un movimiento de cargas, cargas positivas. Empiezan a generar huecos o portadores de cargas positivas. En el otro caso se empieza a producir un flujo de corriente de cargas negativas. Son cargas libres. ¿Qué pasa cuando se juntan un P y un N para formar un diodo? Lo que va a ocurrir es que en el estado normal, sin una fuente de voltaje entre medio, se va a formar una barrera eléctrica entre la unión de los materiales que va a evitar que los electrones del material tipo N pasen al material tipo P. Al conectar naturalmente estos dos tipos de semiconductores. Y lo que va a suceder, al aplicar una diferencia potencial con el más de la batería conectada al ánodo, al material tipo P, y el menos al material tipo N, va a desaparecer la barrera, y el diodo va a conducir corriente. Entonces los electrones de la batería van a rechazar los del material tipo N hacia la unión o juntura, y al mismo tiempo las cargas positivas de la batería son rechazadas hacia la juntura, creando las cargas negativas, creando un camino para complementar el circuito, permitiendo que la corriente circule. Entonces es como si en diodo sin voltaje hay una barrera aquí. Esta batería lo que hace es romper esa barrera y permitir el circuito y la circulación de corriente, pero eso se consigue si la batería está conectada con el ánodo, con el más en el ánodo y en el menos en el cátodo. Si se conecta al revés no se produce ese efecto y por eso el diodo no conduce. Entonces ahí tenemos el caso del diodo ideal. Tenemos que la corriente fluye en el sentido ánodo-cátodo, o sea, si está polarizada en polarización directa, vamos a tener de que el diodo va a permitir la circulación de corriente que va a entrar por el ánodo, el diodo se va a comportar como un interruptor cerrado, y como si este diodo fuera un switch. Se comporta como un interruptor cerrado, y se va a producir una caída de tensión de 10 volts en la resistencia. Si funciona este circuito de 10 volts y 2 kilo ohms, va a generar una corriente de 5 miliamperes. Ya podemos ver el diodo de un interruptor que se cierra si la corriente, si se polariza directamente, y se abre si se polariza indirectamente. Se polariza de forma inversa. Ahora, si se polariza en forma inversa, lo que va a ocurrir es que este diodo se va a abrir. Se comporta como un interruptor abierto, donde vamos a tener una caída de tensión en la resistencia nula. Estos 10 volts se van a aplicar directamente al diodo y no va a pasar corriente por acá. Es justamente lo que pasa en el video. La verdad se ha dicho que iba a tener que hacer algunas modificaciones, porque esto debería ser... voy a revisar esta curva acá.
Porque esta debería ser corriente y esta debería ser voltaje. Voy a hacer la revisión de esto. Voy a hacer la corrección correspondiente. Ahora, ¿cómo sería el diodo real? En la práctica, en una primera aproximación se necesitaría un voltaje de tensión mínima de aproximadamente 0,7 volts para lograr la polarización de un diodo en forma directa. Es decir, la conducción se producirá solo si la tensión directa aplicada supera el umbral de 0,7 volts. En un diodo ideal se coloca de 0. En un diodo real, esa conducción se produce a los 0,7 volts. O sea, el gráfico sería correspondería más bien a una cosa así. ¿Ok? Ahora, este diodo, como todos los elementos, tienen limitaciones de potencia y corriente. En general, para las diversas unidades comercialmente disponibles se especifican por general la máxima potencia permitida, 1 watt, 0,5 watts, de la máxima corriente en polarización directa. O sea, este diodo, como todos los elementos, tiene ciertas limitaciones de potencia y de corriente. Y si uno las sobrepasa, el diodo se quema. Entonces, cuando ustedes compran un diodo, o sea, tienen que ver las especificaciones del fabricante y de esas especificaciones va a salir. Aguanta solamente 1 watt, 35 amperes, una tensión inversa máxima antes que el diodo se dañe y conduzca, etcétera, etcétera. Eso pasa en general con todos los dispositivos, con todas las componentes, las resistencias también. O sea, generalmente el tamaño de la resistencia tiene asociado un wattaje, o sea, una potencia máxima que puede aguantar. Y si uno le aplica más potencia de la que corresponde, terminan quemando el dispositivo. En general, también los diodos reales se usan por lo general en serie con una resistencia denominada limitador de corriente, que evite que el diodo de alcance sobrepase la máxima corriente directa permitida por el fabricante. En los circuitos hay una serie de estrategias que se hacen para evitar de que la componente esté sometida a situaciones límite respecto a sus especificaciones. Pero en muchos transistores existen lo que se llaman disipadores de potencia, que son placas metálicas grandes que se internan a su lado, que el objetivo es disipar la mayor parte de la potencia que reciben. Esto con el objetivo de evitar de que los dispositivos se quemen. Un caso particular de diodo es el diodo LED. En el fondo es un diodo común y corriente, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica en polarización directa, emite luz. Es un diodo como cualquier otro. La idea es que, aparte de conducir la corriente, en polarización directa emite luz, en polarización inversa no emite luz. La única gracia es un diodo que emite luz. En cuanto a la corriente por el LED, va a ser el voltaje, si consideramos este circuito, menos el voltaje del LED, partido por la resistencia R. Aquí tenemos algunas especificaciones respecto a los diodos LEDs, que existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron construidos, de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo. Los diodos LEDs infrarrojos tienen aplicación en sistemas de control remoto, por ejemplo, los controles remotos de los teléfonos, de los televisores, de los equipos DVD, tienen un LED infrarrojo. Y es el que permite hacer la conexión para prender el aparato a distancia. Se utiliza ampliamente en aplicaciones visuales como indicador de ciertas situaciones específicas de funcionamiento, como para indicar la actividad de una fuente de alimentación de corriente alterna. Los diodos LED tienen enormes ventajas sobre las lámparas indicadoras comunes, como su bajo consumo de energía, su mantenimiento casi nulo y una vida aproximada de 100.000 horas. Su desventaja es que su potencia de iluminación es tan baja que su luz es invisible bajo una fuente de luz brillante. Rangos típicos de dispositivos LED disponibles en el comercio son potencia entre 60 y 60 mW, voltaje de operación entre 1 a 4 volts, y corriente que van de 10 a 40 mA.
Una aplicación típica del dispositivo LED es lo que se llama un display de 7 segmentos. Es un dispositivo que es un conjunto de LEDs conectados a una resistencia, donde tiene una conexión de ánodo común más 5 volts. Dependiendo del voltaje que le demos acá, vamos a encender este dispositivo, porque cada una de estas luces está apegada a este dispositivo acá, y cada uno de estos diodos va a estar asociado. Por ejemplo, este es el diodo A, diodo C, diodo B, diodo D. Lo que se usa es como para escribir números. Como dice acá, es un componente que se utiliza para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos. Este elemento se ensambla o arma de manera que se pueda activar cada uno de los 7 segmentos diodo LED por separado, logrando de esta manera combinar los elementos y representar todos los números en el display de 0 a 9, tal como se ve en la figura. Si enciendo, por ejemplo, este y este, tengo el 7. El A, el B y el E. Si enciendo todo, tengo el 8. Si enciendo el B y el E, tengo el 1. Si enciendo el A, B, D, E y G, tengo el 2, etcétera, etcétera. En cada una de estas tensiones, si la tensión de cada uno de estos cátodos es 5 volts, vamos a tener un segmento apagado, porque aquí tenemos 5 volts, la diferencia de potencial en este diodo va a ser 0, no se va a activar, por lo tanto, no va a pasar corriente, por lo tanto no se va a encender. Pero si aplicamos 0 volts acá, vamos a tener una diferencia de potencial de más 5 volts suficiente para generar polarización directa y que este diodo se encienda. Hay un ejercicio que tiene que ver con display de 7 segmentos que vamos a analizar. Otro elemento importante es lo que se llama un transformador. Es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. En general, las máquinas reales, o sea, transformadores reales, presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño, tamaño, otros factores. Los transformadores o trafos son dispositivos basados en el fenómeno de inducción electromagnética. Están constituidos en su forma más simple por 2 bobinas de vanada sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro de silicio. Un transformador típico consta de 2 bobinas de vanadas alrededor de un núcleo de hierro. Existe lo que se llama de vanados primario, que tiene n sub p vueltas, un número de vueltas primario, y conectado a un generador de corriente alterna cuya FM está dada por un cierto valor, amplitud por seno del ángulo, una corriente alterna. De vanado secundario, que tiene ns vueltas. Si consideramos, por ejemplo, que haciendo una conexión de switch acá, inicialmente tenemos el switch abierto, la corriente no pasa a través de él. Y podemos establecer las siguientes relaciones, de que el voltaje del primario es el voltaje del secundario, como la corriente en el secundario, cuando se conecta al switch es la corriente del primario, el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario. ¿Para qué mencionamos diodos y transformadores? Porque ahora vamos a entrar a lo que es, podemos decir, el circuito más básico de lo que es en la electrónica, que es el circuito rectificador. O sea, cuando ustedes vean el uso de electrónica, yo creo que una de las primeras cosas que van a ver va a ser esto. ¿Qué es un rectificador? Un dispositivo que transforma tensión alterna en continua. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, porque la electricidad se transporta desde las centrales eléctricas hasta las casas en alterna. Y la mayoría de los aparatos que usamos en la práctica funcionan con corriente continua. Lo que nos llega a nosotros a las casas es una fuente alterna, o sea, lo que está en los enchufes es una fuente alterna de 220 volts alterna. Una tensión que generalmente es alta para pequeños electrodomésticos que funcionan a lo más a 10-15 volts de corriente alterna, y que además necesitan transformar eso en corriente continua, y para eso tienen incorporado un circuito que es un rectificador, un circuito como este. Entonces lo primero que se hace, ¿qué es lo que necesitan los electrodomésticos? Primero un transformador para reducir estos 220 volts a los 15 volts correspondientes. Después
tenemos un circuito generador de corriente que transforma la alterna en continua, el circuito rectificador, lo que hace es convertir esta tensión alterna en una corriente continua que resulta útil para hacer funcionar el circuito. Voy a mostrar un video en el cual se va a explicar más claramente esta idea. Aquí hay un circuito que se usa para rectificar corriente alterna, transformarla en corriente directa. Miraremos los diferentes componentes del circuito rectificador para ver qué papel juega cada uno en la operación. Este transformador produce una corriente alterna de 6 voltios. Podemos ver la forma de onda de la corriente conectando las terminales del transformador al osciloscopio. Esta corriente alterna alimenta un puente en forma de diamante de 4 diodos. Aquí está el voltaje resultante entre los extremos de uno de los diodos. En las esquinas derecha e izquierda del diamante, los voltajes de los diodos individuales se suman para producir esta forma de onda. Esta corriente pulsante es filtrada entonces por 2 etapas de filtros pasabajos. Cuando las etapas de filtro se conectan una a una, la señal de salida sana y queda como un puro voltaje de corriente directa. Va de nuevo. Aquí hay un circuito que se usa para rectificar corriente alterna y transformarla en corriente directa. Miraremos los diferentes componentes del circuito rectificador para ver qué papel juega cada uno en la operación. Este transformador produce una corriente alterna de 6 voltios. Podemos ver la forma de onda de la corriente conectando las terminales del transformador a este osciloscopio. Esta corriente alterna alimenta un puente en forma de diamante de 4 diodos. Aquí está el voltaje resultante entre los extremos de uno de los diodos. En las esquinas derecha e izquierda del diamante, los voltajes de los diodos individuales se suman para producir esta forma de onda. Esta corriente pulsante es filtrada entonces por 2 etapas de filtros pasabajos. Cuando las etapas de filtro se conectan una a una, la señal de salida se aplana y queda como un puro voltaje de corriente directa. Ahí tenemos una muestra de cómo funciona este circuito. Primero se tiene que reducir, usa un transformador para reducir el voltaje desde los 220 volts a un voltaje menor. En este caso sería como 6,3 volts de corriente alterna. Se pasa una rectificación y transforma esta corriente sinusoidal en esta corriente continua pulsante. Después pasa un filtrado, un proceso de filtrado de regulación que transforma todo eso en una corriente continua perfecta. Primero hay un filtrado que lo que hace es generar una especie de corriente continua pero medio irregular, donde esta irregularidad se le suele llamar ripple. Ese concepto lo van a ver seguramente cuando estén en electrónica. Y finalmente tenemos un circuito de regulación que lo que hace es tomar esto y llevarlo a una fuente continua un poco más continua, no tan irregular. Respecto a rectificación, existen 2 tipos de rectificación. Una que es la más simple, que es la rectificación de media onda. Simplemente consiste en conectar una fuente de corriente alterna, hacerla pasar por un diodo, con una carga, colgarle una carga acá. ¿En qué consiste eso?
de que el primer medio ciclo, este diodo queda polarizado en forma directa, y por lo tanto, esto queda como un cortocircuito, y vamos a tener una salida que va a ser esta misma porción de voltaje de la resistencia. Pero en este segundo medio ciclo de acá, este diodo va a quedar polarizado inversamente, por lo tanto va a bloquear si no va a pasar por acá, por lo tanto va a quedar aquí en cero. Por lo tanto, la corriente continua que va a salir para este tipo de rectificador va a ser esta. Va a tener un primer medio ciclo positivo hacia arriba, y el segundo hacia arriba deja pasar el primer medio ciclo y bloquea el segundo. Obviamente, si conectáramos el diodo al revés, bloquearía el primer medio ciclo y dejaría pasar el segundo. Entonces, nuevamente, al tener un transformador acá, el transformador lo que hace es disminuir los 220 volts de entrada a un voltaje más pequeño de salida, y después este diodo lo que hace es rectificarlo. De tal manera de generar una corriente continua pulsante como la que vemos acá, donde se mantienen solo los primeros medios ciclos y se pierden los segundos. Ahora, existe una manera de mejorar esta rectificación generando lo que se llama una rectificación de onda completa. ¿Qué es lo que se busca con esto? De no solamente no perder el segundo medio ciclo, sino que de alguna manera darlo vuelta y llevarlo al positivo. El rectificador de media onda solamente se salvaba el primer medio ciclo y se perdía el segundo. Con el rectificador de onda completa lo que se persigue es el segundo medio ciclo que es negativo, llevarlo al positivo. Con eso vamos a tener una corriente continua pulsante mucho más seguida con todos los medios ciclos en el sentido positivo. Es como si le aplicara un valor absoluto al senoidal. Eso permitiría una corriente continua pulsante, haría mucho más fácil la formación posterior de corriente continua. Lo que se busca para lograr esto es buscar de que circule corriente de la resistencia en una sola dirección durante todo el ciclo de la onda, lo que se logra mediante combinaciones posibles como estas. Una sería dos diodos y un transformador con toma central en secundario, de alguna manera, pero la manera más conocida es esta, que es la del puente rectificador de 4 diodos. Es la que se mostraba en el video. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos el pulso positivo, cuando tenemos el medio pulso positivo, van a quedar polarizadas de 1 y de 3. Polarizadas directas, y de 2 y de 4 van a quedar inversos. O sea, estos dos van a quedar abiertos. Entonces la corriente va a pasar de esta manera. Va a pasar por acá, 2 a irse por D2, va a pasar por la resistencia del más a menos, y ahí va a seguir por D3 y va a completar el circuito así. En tanto que para la polarización inversa, cuando tenemos sentido negativo acá, las de O2 y de 4 van a quedar conduciendo, las de 1 y de 3 van a quedar cerradas, por lo tanto la cosa va a irse por aquí. Va a irse por D2, va a pasar por RL, fíjense, de la misma manera por la que pasó acá. Después por D4 va a volver a cerrar el ciclo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que en ambos ciclos la corriente va a pasar de la misma forma, teniendo el mismo sentido flujo a través de la resistencia. Entonces al final lo que vamos a tener es que el primer medio ciclo va a quedarse tal cual y el segundo medio ciclo se va a dar vuelta y el resultado va a ser esta corriente continua pulsante que vamos a tener acá. Como que esta la vamos a dar vuelta y va a quedar positivo, como si le pusiéramos un espejo a este. Pero ¿cuál es el problema con esta corriente continua pulsante? De que esta corriente de acá, al ser pulsante, no es estrictamente una corriente continua, por lo tanto
Para poder ocuparla como corriente continua vamos a necesitar hacer algunas cosas más. ¿Y cómo se hace eso? Es agregando un conjunto de condensadores. A la salida de esta configuración se agrega un condensador o un conjunto de condensadores. Entonces, ¿qué va a pasar? De que cuando la corriente sube, cuando este voltaje sube, se va a cargar el condensador. Después en un momento dado, cuando empieza a bajar, el condensador se va a descargar, pero se va a descargar más lentamente que esta corriente. Por lo tanto, va a generarse una cosa como esto. Empieza a descargar. Después nuevamente cuando la corriente sube, cuando este voltaje de serie rectificador sube, va a subir un poco. Después tenemos descarga cuando el voltaje baja. Después sube, se descarga y así. Entonces el resultante nos va a quedar una corriente que, si bien no va a ser a un rigor en continua, va a ser mucho mejor que la corriente pulsante que tenemos acá. Y vamos a tener una corriente con una pequeña variación. Esa variación es la que se suele llamar ripple. Obviamente este efecto se logra mucho mejor con una corriente continua pulsante proveniente de un rectificador de onda completa que con una corriente continua pulsante proveniente de uno de media onda. O sea, puede ver fácilmente que si usáramos solamente rectificación de media onda, el ripple sería mucho mayor. No tendríamos una corriente continua rigurosamente pura, sino una corriente continua con una cierta variación. Y finalmente lo que se hace, después de hacerlo pasar por una serie de condensadores, es colocarle aquí un regulador de voltaje que es típicamente un circuito integrado, lo que hace es reducirle el ripple. Entonces, ese es un circuito especial que lo que hace, que está condicionado para una serie de voltaje. Por ejemplo, un regulador de voltaje de 5 volts, uno lo conecta acá, toma esta corriente con este voltaje con ripple, de alguna manera la aplana y al final lo que vamos a tener una corriente continua pura, sin alteraciones. O sea, una corriente continua tal como la que necesitaría el equipo para funcionar. Este es, digo, el circuito más básico de lo que es la electrónica. Es muy probable, intuyo, de que una de las primeras cosas que los van a hacer trabajar en electrónico va a ser con este tipo de circuito. Lo que vendría ahora sería que ¿qué problemas vamos a ver? Una muestra rápida de los problemas que vamos a ver del resto de las que son trabajar con diodos. Los primeros son con diodos. Este es indicar la lectura del display. Después vienen problemas con transformadores. Después vienen problemas con transformadores. Eso sería lo que vamos a ver en cuanto a ejercicio en esta parte. ¿Ya? Voy a explicar rápidamente cómo se hacía este ejercicio. Por error, se me olvidó grabarlo, pero vamos a ver cómo se hacía. Era determinar corriente, tensión y potencia de carga, así como la potencia disipada del diodo de este circuito, suponiendo diodo ideal y diodo real. En el diodo ideal, 1N4001 es el código de uno de los diodos más usuales en el ámbito de la circuitería. El diodo ideal, el voltaje de polarización de este diodo es 0 volts cuando está en polarización directa. Entonces quiere decir que esto actúa como si fuera un cable. Entonces nos va a quedar la red de la siguiente manera. Voltaje 20 volts menos el voltaje del diodo, que es 0, va a ser 0, menos la corriente por el voltaje de carga, que sería la corriente de carga, que es 1 kilo ohm, igual a 0. Entonces aquí uno puede mostrar fácilmente que el voltaje que tenemos en la resistencia va a ser los mismos 20 volts de la fuente, y se puede despejar que la corriente va a ser
20 volts partido en 1 kilo ohm igual 20 miliamperes. La potencia en la carga sería el voltaje en la carga por la corriente, o sea, 20 volts por 20 miliamperes nos daría 400 miliwatts. Si calculamos el voltaje entregado por la fuente, sería el voltaje por corriente que nos daría también 400 miliwatts. Los 400 miliwatts de la fuente se van a la resistencia y la potencia va por el diodo va a ser 0 porque el voltaje del diodo en este caso es 0. Ahora, para el caso del diodo real, el voltaje del diodo sería 0,7 volts. Por lo tanto, aquí tendríamos una caída de voltaje de 0,7 y eso modificaría un poco los resultados. ¿En qué sentido? Que al armar la corriente, quedaría de que el voltaje al analizar la fuente usando el voltaje de Kirchhoff, nos quedaría que el voltaje en la carga sería 20 volts menos la caída de voltaje en el diodo, y sería 20 menos 0,7, 19,3 volts. La corriente sería el voltaje de la carga dividido en la resistencia de carga, lo que nos daría 19,3 miliamperes. La potencia en la carga sería 19,3 volts por 19,3 miliamperes, que nos daría 172,49 miliwatts. La potencia en el diodo sería 0,7 volts por 19,3 miliamperes, que nos daría 13,51 miliwatts. Y la potencia total, que es la potencia inyectada por la fuente, sería 20 volts por 19,3 miliamperes, sería 386 miliwatts. O sea, los 386 miliwatts de la fuente se reparten en 372,49 a la carga y 13,51 al diodo. Ejercicio 2. Dibujar el voltaje en la resistencia R2 si el voltaje de la fuente es alterno. Aquí tenemos una fuente de voltaje alterna. Y ese voltaje alterno se somete a un círculo que tiene una resistencia y un diodo conectado de esta manera. Y nos piden a ver cuánto es el voltaje de la resistencia R2. ¿Cuánto sería V0? Por lo tanto, este de acá sería V sub S. Y aquí voy a dibujar cómo quedaría el V sub 0. A ver, déjame. Y voy a tirar algunas líneas aquí de auxiliares que son las que justo pasen por acá. ¿Ya? Sí, estas quedaron muy verticales. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Esto aquí sería V0. ¿Qué va a pasar cuando tenemos la curva superior, la mitad superior acá? Fíjense cómo está conectado este diodo. El diodo está conectado con el cátodo acá y el ánodo acá. O sea, tendría que polarizar este con un voltaje negativo. O sea, pasa algo curioso, fíjense. O sea, que cuando tenemos en la curva, cuando estamos en la mitad, en la primera mitad superior, este diodo va a quedar polarizado inverso. ¿Ya? Al quedar polarizado inverso, este diodo queda abierto, o sea, no pasa corriente por acá. Al no pasar corriente por acá, esto va a quedar abierto, y por lo tanto va a quedar el circuito con la resistencia, con las dos resistencias y esta, y la fuente V sub S. Va a quedar lo que se llama un divisor de tensión. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Mierda. Voy a agarrar este acá.
Esto sería escribirlo acá. El medio ciclo positivo vamos a tener diodo un diodo polarizado inverso lo que va a significar un diodo abierto, o sea, en términos simples va a significar de que va a ser como si fuera un circuito abierto aquí. Como si este diodo no existiera. Esto al final nos va a llevar a un divisor de voltaje. Entonces el voltaje que vamos a tener va a ser, el V0 no va a ser exactamente V, sino va a ser R2 partido en R1 más R2 por Vs. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos concretos? Que si este voltaje de acá, aquí nos dicen de que esto de aquí es V0, V sub O vamos a tener que decir acá. Esto. Si esto de aquí va a ser V sub O, esto de acá es menos V sub O, en esta primera parte tendríamos, voy a dibujarlo otro color rojo, tendríamos una cosa así, aquí. Para diferenciarlo, tendríamos que ser V sub 0 para aquí, claro, aquí en tema de notación me juego en contra, entonces este V sub 0 sería no sería exactamente V sub O, sino que esta primera parte sería V sub O por R1 por R2 partido en R1 más R2. Tendríamos un divisor de voltaje acá. Esta primera parte. Ahora, ¿qué ocurriría en el medio ciclo negativo? Todo esto, esta parte de haberla puesto como bala hoy día, a ver, definitivamente.
Esto yo quería que fuera acá. Polarizado inverso. No, ¿cómo? Esto divisor de voltaje. Y B0 sería R2 partido en R1. Partido en R1. Tenéis que hacer lo siguiente acá. A ver. Este acá, porque yo quería que fuera este acá. Ahí está. Vamos. Casi que hoy día no es mi día. Como día lunes, profe. Yo tengo que tratar de armar esto de tal manera que esté un poquito más. ¿Ya? Yo quiero que este de 0 que está acá vaya para acá. Ahí quedó. Entonces, cuando tenemos medio ciclo positivo, tenemos un diodo polarizado inverso, divisor de voltaje, queda el diodo abierto, por lo tanto esto queda un divisor de voltaje, y el voltaje que vamos a tener en la salida va a ser R2 partido en R1 más R2 por Ds. Entonces, tendríamos la primera mitad, pero no con un voltaje V2, sino con un voltaje un poco menor. Ahora, ¿qué pasaría en la segunda mitad? Estamos en el medio ciclo negativo. Voy a equivocarme de nuevo acá. Estamos en el medio ciclo negativo. Aquí, ojo, el diodo queda, como está conectado, el diodo queda polarizado directo. Queda el diodo polarizado directo, es, aquí no nos dicen que nada respecto a si el diodo es ideal o real. Hay una cosa. Para hacer la simplificación aquí, se asume el diodo ideal. Entonces el diodo queda polarizado directo. El diodo polarizado directo, el diodo se transforma en un cortocircuito. Entonces el diodo actúa como un cortocircuito. ¿Qué significa en términos simples? Esto se transforma en esto de acá. Va a ocurrir que se arma una fuente con una resistencia, la resistencia 2 va a quedar cortocircuitada y no va a pasar corriente por ella. O sea, la resistencia 2 queda cueteada, en términos simples, por lo tanto el voltaje la resistencia va a ser 0. La resistencia R2 va a quedar cortocircuitada
Por lo tanto, el voltaje cero aquí va a ser 0. Por lo tanto, lo que nos va a quedar acá, en la segunda mitad, va a ser una cosa así. Vamos a tener voltaje 0 en esta porción 2 y voltaje 0 en esta porción 4. O sea, en la parte donde tengamos positiva, va a pasar la mitad positiva, pero va a reducirse un poco su voltaje máximo. Porque no va a ser el voltaje máximo original, sino que va a ser el voltaje máximo multiplicado por R2 dividido en R1 más R2. La mitad negativa va a quedar en 0. Eso sería el circuito que nos estaría quedando acá. Dice, para el diodo LED IL222 verde con un voltaje LED que puede estar entre 1,8 volts y 3 volts, estimar los rangos de corriente asociados al rango de voltaje de operación del LED que se indican. Entonces, en el fondo, este circuito, lo que se pide en el fondo es calcular cuánta es la corriente de LED que daría para cada uno de los extremos de voltaje LED mínimo que tenemos, mínimo y máximo que tenemos. En consecuencia, vamos a tener lo siguiente. A ver, primero tengo que un voltaje LED igual a 1,8 volts un voltaje LED igual 1,8 volts, vamos a tener lo siguiente. Estoy grabando, ¿sí? ¿Sí? Es la que hay que reemplazar. La corriente LED es igual al voltaje menos el voltaje LED partido en R. El voltaje es 20 volts y la resistencia es 750 ohms. Ya. Esto sería 20 menos el voltaje LED, que en este caso es 1,8 volts menos 750 ohms. Eso nos daría 0,0243 0,0243 amperes por, voy a convertirlo a miliamperes acá, dividido en 1 ampere. Entonces, si multiplico esto por 1000, para llevarlo a miliamperes, nos daría 24,27 miliamperes. O sea, si hiciéramos funcionar este dispositivo al voltaje mínimo, que es 1,8 volts, estaríamos funcionando con 27 miliamperes, que aquí aparece como 24,3. Ahora, para el otro caso, voy a emplear este mismo formato para ahorrar escritura. Era 3 volts. Voy a ser más flojo todavía. Y voy a ver esto ahí.
porque en el fondo repetir el mismo cálculo. Esto sería 3 volts. $3,0 volts. Para 3 volts nos quedaría 20 menos 3 dividido en 750. Eso nos va a dar 0,0227. Se hace el mismo procedimiento. Por 1000 miliamperes dividido en ampere. Entonces esto se multiplica por 1000. Nos va a quedar 22,67 miliamperes. Es simplemente aplicar esta expresión, este resultado que vimos en la parte teórica para los diferentes valores posibles del voltaje del LED. El ejercicio que vamos a ver es indicar la lectura display de este esquema que corresponde a lo que es un diodo de 7 segmentos. Esto lo vimos el lunes. Este esquema acá. Tenemos aquí los diodos asignados con letras. Es el mismo esquema que tenemos acá. Aquí tenemos el esquema del visor de 7 segmentos, y cada uno de estos segmentos es un diodo LED. Este de aquí es el segmento A. Este de acá está asociado a este. Voy a escribirlo acá. Una letra un poco más chica. Este sería el A. Este sería el B. Este sería el C. Este sería el D. Este de aquí es el F. Este es el E. Y este de aquí es el G. Y este diodo A está asignado a este voltaje A. Corresponde a este voltaje A. Este de acá corresponde a este brazo. Este C corresponde a este brazo de acá, y así. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funciona esto? Tenemos que ver cuáles son las tensiones de los cátodos, a partir de eso ver si cada diodo va a estar apagado o encendido. Por ejemplo, si el cátodo, por ejemplo, estuviera más 5 volts acá, estaría apagado. ¿Por qué? Si tenemos 5 volts en el ánodo, 5 volts en el cátodo, por lo tanto la diferencia potencial de caída de voltaje entre la resistencia y el LED va a ser 0, por lo tanto no va a pasar corriente, y por lo tanto no se encendería este diodo. En tanto, si el voltaje aquí fuera 0, tendríamos una diferencia potencial de 5 volts entre la resistencia y el diodo, por lo tanto este diodo estaría polarizado, pasaría corriente, se encendería la luz. Entonces, ¿qué significa esto? Si la tensión en los diodos, en los cátodos, es más 5 volts, el diodo se apaga. Diodo apagado. Si es 0 volts, está encendido. Entonces, con esto, si analizamos la situación, estamos viendo qué es lo que pasa acá. Todos los que tienen 0 volts están encendidos, y todos los que tienen 5 volts están apagados. Entonces, con esto, este de acá, digamos, el orden sería este de acá, el 0,2 está encendido, este correspondería al A, al B, este sería el C, D, E, F, G. Todos los que están con 0 están encendidos por el análisis que vimos anteriormente.
Por lo tanto, este está encendido el A, estaría encendido el B, estaría encendido el E. Esos tres estarían encendidos, el A, el B y el E, y los otros demás, todos los que tienen 5 volts, están apagados. Por tanto, todos estos, el C, el D, el F, el G, estarían todos apagados. En consecuencia, podemos decir acá que se iluminan los diodos A, C, L. Si vamos acá siguiendo el orden, vamos a tener que este sería el A, ojo, el D también, ¿eh? El A, B y E. Me equivoqué acá. Es A, B y E. Se iluminan los diodos A, B y E. Pequeño ataque de alfabetismo de lectura. Sorry. Nuevamente, me adelanté un poco porque se suponía que esto iba a tener que estar aquí abajo. La arreglo rápido. Ya. Este va a estar apagado, entonces este está apagado. Va a estar apagado. El E va a estar encendido. Y este. También. Este de acá. Entonces tenemos nuevamente, es el A, B, C, D, E, F y G. Y ahora vamos a este de acá. Viendo nuevamente tenemos aquí que es A, el B, C, D, F, G. E, F, G. Se encienden el A, el B y el E. Este y este. Esto es lo que yo quería. Se enciende este. Se enciende este, el B. Y se enciende el E.
Entonces al final, ¿qué número se forma? El 7. Así como conclusión podemos decir de que se lee el número 7. No hay mucho más al respecto. Esto se puede prestarse para muchos problemas, por ejemplo, que me digan, dígame cuáles son los voltajes de cada uno de estos pines si quiero escribir el número 3, qué sé yo. Da para muchas preguntas esto de la lectura del display. Dice, calcular la corriente, la tensión y la potencia en la carga, así como la potencia del diodo y la potencia total para el circuito de la figura, y hacerlo utilizando los dos tipos de aproximaciones considerados. Vamos a considerar una aproximación del diodo ideal con el voltaje de diodo 0 y otra con el diodo con un voltaje 0,7. Vamos a resolver primero esta cosa genéricamente. Antes una nota, este símbolo de acá, que quiero hablar, se lo van a encontrar mucho en los circuitos, significa tierra. Significa que esto está conectado a tierra, esto otro está conectado a tierra. En términos prácticos sería equivalente a que hubiera un cable entre estos dos puntos. O sea, como si estuviera cerrado el circuito. Entonces aquí podemos armar lo siguiente, más menos el voltaje de la resistencia, más menos el voltaje del diodo. Se nos pide tensión y potencia en la carga, voltaje del diodo y la potencia total para el circuito de la figura. Lo que nos vamos a calcular es el voltaje del diodo, corriente, voltaje de la resistencia, potencia disipada por la resistencia, potencia disipada por el diodo y la potencia entregada por esta fuente. Pero vamos a resolver primero el asunto de forma genérica. Aquí la variación va a ser el voltaje del diodo. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Tenemos que el voltaje de la resistencia sería I por 0,47 kiloohms, que es lo mismo que 470 ohms. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para dejar expresado esto en miliamperes. Entonces, aquí tenemos una única malla. Vamos a una malla que es la malla A. La vamos a recorrer de esta manera, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a tener más 15 volts menos I por 0,47, usando el 0,47 como kiloohms, menos el voltaje del diodo, igual a 0. Por lo tanto, de aquí, la corriente va a ser 15 menos el voltaje del diodo, partido en 0,47 miliamperes. Entonces con eso tenemos la corriente que fluye. El voltaje de la resistencia va a ser la corriente I por 0,47, eso nos va a quedar en volts. ¿Ya? La potencia de la resistencia va a ser el voltaje de la resistencia por la corriente. Eso nos va a quedar en watts. El volt por miliamper nos va a quedar en miliwatts.
y calculando los valores directamente. La potencia disipada por el diodo sería el voltaje del diodo por la corriente, que también va a ser 1000 watts. Y la potencia total del circuito, que sería 15 volts por I miliamperes. Por lo tanto nos quedaría 15 por I miliwatts. Entonces ahí tenemos todos los datos para este circuito. Entonces lo único que necesitamos conocer es B sub D. Y hay dos situaciones. Una que es el diodo ideal, que es B sub D0. Otra que es el diodo real, que es B sub D07. Lo único que hay que hacer es reemplazar B sub D en cada uno de los valores. Entonces, para el diodo ideal, con voltaje de diodo igual a 0 volt, entonces tenemos que resolver todas las cosas, pero reemplazando de D0. Entonces podemos calcular todo. La corriente sería 15 partido en 0,47 miliamperes. Nos daría 31,91 miliamperes. El voltaje de la resistencia sería 0,47 kilo ohm por 31,91 miliamperes. $15 volts. Claro, si este voltaje aquí es 0, por lo tanto el voltaje completo de la fuente se va a la resistencia. La potencia de la resistencia sería 15 volts por 31,91 miliamperes. $478,72 miliwatts. Y esto sería igual a la potencia total. Porque la potencia total son los 15 volts por la corriente, sería lo mismo. Y es lógico porque la potencia del diodo es 0, porque la fuente, el voltaje del diodo es 0, por lo tanto lo que vamos a tener es que toda la potencia inyectada por la fuente se va a la resistencia y se disipa ahí. El voltaje del diodo es 0, entonces no se disipa nada de potencia en el diodo. Tendríamos la corriente 31,91 y la potencia 478,72. Eso sería para el diodo ideal. ¿Para qué pasa para el diodo real? De igual a 0,7 volts. Nos cambia un poquito el panorama. En este caso la corriente sería 15 menos 0,7 partido en 0,47
Y eso nos daría una corriente que sería un poquito menor, sería 30,43 miliamperes. Pasamos a 31,91, 30,43, disminuye un poco. El voltaje de la resistencia serían 0,47 miliamperes por kilo ohms, quiero decirle, esos son kilo ohms, por 30,43 miliamperes, nos daría 14,3 volts. Que sería el voltaje que caería en la resistencia. La potencia de la resistencia sería 14,3 volts por 30,43 miliamperes. Esto nos daría 435,09 miliwatts. La potencia en el diodo serían 0,7 volts por 30,43 miliamperes. Que sería 30,42.7, lo que nos daría 21,30. O sea, tendríamos 21,30 miliwatts que se disiparían en el diodo. La potencia total serían los 15 volts por los 30,43 miliamperes. Eso nos daría 456,39 miliwatts. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que hubiera un diodo real, se generarían 456 miliwatts de potencia en la fuente, y si de esa fuente 435,09 serían a la resistencia y 21,30 serían en el diodo. Tendríamos pequeñas diferencias en cuanto a voltajes y corrientes. Aquí tenemos las características de un transformador: el voltaje primario, voltaje secundario, corriente primario, corriente secundario, número de vueltas primarias, número de vueltas secundarios. Se cumple en general lo siguiente: que el voltaje primario es el voltaje secundario, como la corriente secundaria es la corriente primaria, como el número de vueltas del devanado primario es el número de vueltas del devanado secundario. Eso es lo que hay que trabajar. Aquí, esto suponiendo 100% de eficiencia. En la práctica los transformadores tienen ciertas pérdidas, pero aquí nosotros vamos a resolver situaciones con 100% de eficiencia. Por ejemplo, el ejercicio 6. Dice, un transformador de subida es usado en una línea de 120 volts para entregar 800 volts. El primero tiene 100 vueltas, determina el número de vueltas de secundario. Entonces aquí tengo un transformador de subida, quiere decir de que hay que llevar de que el número de vueltas del primario es menor al secundario, dado que el voltaje del primario es menor al secundario. Entonces vamos a tener aquí el voltaje del primario, en este caso es 120 volts, el voltaje del secundario es 1800 volts, el número de vueltas del primario es 100, y la incógnita es el número de vueltas secundario. Entonces esto se reduce a un pinche problema de proporciones, la regla de 3. No, me equivoqué. Sorry. Lo bueno es que esta pizarra no puede arreglar las cosas. El número de vuelta primario es el número de vuelta secundario, como el voltaje del primario es el voltaje del secundario. Tenemos que encontrar el número de vuelta de secundario, que es
el voltaje del primario. No es el voltaje del primario, es el número de vueltas del primario por el voltaje del secundario dividido en el voltaje del primario. El número de vueltas del primario es 100, el voltaje del secundario es 1800 y el voltaje del primario es 120. Entonces se simplifican estos. $180, el 18 se me va con 12 dividido en 2, 18 dividido en 3, nos queda 30 acá. 2, 50. 50 por 30. Mejor lo escribo acá abajo. Nos quedaría que el número de vueltas de secundario sería 1500. ¿Ya? A ver si puedo centrarlo un poquito más. Ahí. Y voy a hacer este 7 como problema pequeño aquí. Lo voy a centrar un poco acá. Dice, un transformador usado en una línea de 120 volts genera 2 amperes a 900 volts. Determinar la corriente que saca de la línea, supongo un 100% de eficiencia. En este caso tenemos voltajes y corrientes. Se supone que la entrada entrega 2 amperes a 900 volts. Entonces los 2 amperes y los 900 volts están en la salida. O sea, estos 900 volts, estos 2 amperes. Aquí tengo 120 volts y por lo tanto tengo que calcular la corriente del primario. Entonces tengo el voltaje del primario, voltaje secundario y corriente secundario. Entonces voltaje del primario es 120 volts. Voltaje del secundario es 900 volts. La corriente secundaria es 2 amperes. Entonces la pregunta es la corriente del primario. Esta es la incógnita. En este caso rige que tenemos una proporcionalidad inversa entre voltajes y corrientes. Va a ser coherente con la notación del... acá. Secundario y primario. Así que vamos a tener el voltaje del primario es al voltaje del secundario, como la corriente del secundario es a la corriente del primario. Hay que encontrar la corriente del primario, que es voltaje del secundario por la corriente del secundario dividido en el voltaje del primario. Se nos quedaría acá. Voltaje del secundario es 900 volts. El corriente secundario es 2 amperes. El voltaje del primario es 120 volts. Se van los volts. 90 por 2 partido en 12. O 90 partido en 6.
Entonces nos daría finalmente que la corriente del primario tendría que ser 15 amperes. Voy a centrar nuevamente esto. Ahí estaría. No sé si hay dudas con este. Dice, un transformador de bajada opera en una línea de 2,5 kV y entrega 80 amperes a una carga. Si la razón del número de vueltas del primario y secundario es de 20 a 1, suponiendo un 100% de eficiencia, determinar el voltaje secundario, la corriente del primario y la potencia de salida del transformador. Ya. Vamos viendo aquí. Me dicen aquí, el trafo de bajada opera en una línea, la línea generalmente es de entrada y la carga es de salida. Entonces tenemos de que el voltaje del primario sería 2,5 kilovolts, sería 2500 volts. La corriente de salida sería 80 amperes. Y no nos dan el primario y el secundario, sino que nos dicen, nos dan la razón del número de vueltas del primario y el secundario. El número de vueltas del primario y el secundario es como 20 a 1. Nos dicen que el 100% de eficiencia, por lo tanto, rigen estas expresiones. Además, rige lo siguiente. La potencia de entrada, que sería voltaje primario por corriente del primario, por corriente del primario, la potencia de salida, que sería voltaje secundario por corriente del secundario, y el 100% de eficiencia implica que la potencia de entrada va a ser igual. Voy a adaptar un poco la notación. La potencia del primario y la potencia del secundario, P sub P y P sub S, para ser coherente con la notación. P secundario, entonces aquí vamos a tener que, en caso de 100% de eficiencia, la potencia del primario va a ser igual a la potencia del secundario. Ya. Ahí estamos. 100% de eficiencia obliga a eso. Ahora tenemos que calcular. Vamos a calcular el voltaje secundario, son simplemente las razones. Tenemos que voltaje del primario es el voltaje del secundario con NP es a NS. O sea, el voltaje del primario, que es 2500 volts, es al voltaje secundario como 20 a 1. Entonces de aquí sale el voltaje secundario rápidamente. Sale fácilmente. Que sería 2500 partido en 20 volts. Eso nos daría 125 volts. Y ahí tenemos el voltaje secundario. Si nos pide la corriente primaria, tenemos la razón de que la corriente secundaria es la corriente primaria por la número de vueltas primario, es el número de vueltas secundario. Entonces tengo aquí
corriente del secundario es a la corriente del primario, como el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario. Esta vez no me gustó mucho cómo quedó. Entonces, la corriente del secundario, que es 80 amperes, esa es la corriente del primario. Como 20 es a 1. Entonces, la corriente del primario sería 80 partido en 20 en este caso. Amperes, 4 amperes. Nos preguntan finalmente la potencia de salida, que sería la potencia del secundario, sería voltaje del secundario por corriente del secundario. El voltaje del secundario es 125 volts por la corriente del secundario, que es 80 amperes, y esto nos va a quedar esto nos va a quedar 10.000 volts por ampere, que es 10.000 watts, o 10 kilowatts. Y eso sería. ¿Qué parte más nueva? El transformador de la figura tiene el primario el doble de espiras que el secundario. Además, las especificaciones eléctricas especificadas en las placas de características de los dispositivos conectados al secundario son. O sea, en el T1 disipa 15 kilowatts y pasa 2 amperes por acá. En el 2 disipa 1 kilowatt y tiene 110 volts. En el 3 disipa 900 watts y pasa 1 amper por aquí. Entonces se pide determinar voltaje del primario, corriente del secundario, corriente del primario, y el voltaje del secundario si en el primario se reemplaza la fuente alterna por una fuente continua de 120 volts. Ya. Tenemos aquí 3 conectores en paralelo. ¿Ya? ¿Qué datos conocemos? Conocemos las potencias disipadas de los 3, pero conocemos además la corriente del primero, que es 2 amperes, la corriente del tercero y el voltaje del segundo. Entonces, conozco I1, I3, I2 no lo conozco, pero conozco este voltaje del secundario. El voltaje del secundario en este caso va a ser igual a la suma va a ser igual a cada, no a la suma, sino a la, va a ser igual a cada uno de los voltajes tanto de la carga 1, de la carga 2 como la carga 3, que sería 110 volts. Ya. La corriente del secundario sería I1 más I2 más I3. I1 sabemos que es 2 amperes e I3 1 amper. De partida tenemos aquí el voltaje del secundario, que es el mismo voltaje de estas 3 casas. Entonces tenemos, además de que NP partido en NS es 2:1, porque es el doble. Por lo tanto, voltaje primario es a voltaje secundario
como NP partido en NS, ¿de dónde? El voltaje de primario, que es la incógnita, más el voltaje del secundario, que es 110 volts, es igual como 2 a 1. Entonces aquí se deduce claramente de que el voltaje del primario es 220 volts alterno. Ya. Para la corriente 2. Ahí analizado, voy a necesitar calcular la corriente 2 acá. Para la carga 2 que tendremos 1 kilowatts, 110 volts. Sabemos de que la potencia del 2 va a ser el voltaje 2 por la corriente 2. Entonces la corriente 2 va a ser potencia 2 partido en voltaje 2. La potencia 2 es 1 kilowatt o 1000 watts, donde el watt se puede escribir como volt por ampere, partido en V2, que son 110 volts. Entonces nos va a quedar esto 100 undécimos de ampere. Te lo voy a pasar acá. Entonces la corriente 2 sería 100 undécimos de ampere, que sería aproximadamente 9,09 amperes. Y con eso podemos encontrar la corriente del secundario, que era la suma de I1 más I2 más I3. O sea, sería 2 más 9,09 más 3. Donde la corriente del secundario sería esto. No, más 1. Este es 1. O sea, 9,09 más 3. Esto nos daría 12,09 amperes, que sería en fracción 133 undécimos de ampere. Este sería el I de secundario. Este sería el B. En el C se nos pide la corriente del primario. Tengo que I del secundario es I del primario, como N del primario es al N del secundario, la misma expresión que vimos antes. I del secundario es 133 undécimos de ampere, es al I del primario, como 2 es a 1. Entonces, en este caso, la corriente del primario nos quedaría 133 partido en 22 amperes, que sería 6,05 aproximadamente.
Y en la D, voltaje en el secundario, si en el primario se reemplaza la fuente alterna por una continua. ¿Qué es lo que sucede acá? De que los transformadores solamente funcionan a corriente alterna. Voy a redactar acá. Funcionan a corriente alterna. Continua. Porque ¿qué es lo que ocurre? A la vez alterna aquí entra a tallar la ley de Faraday, que eso implica, eso significa cambio de flujo de campo magnético. Al haber corriente continua no hay flujo de campo magnético, por lo tanto no hay FEM inducida, y si no hay FEM inducida, no hay corriente inducida en el secundario. No se produce inducción en el secundario, por lo que el voltaje en el secundario sería 0. Repito, para efecto, el transformador funciona solamente en alterna. Si le metemos ¿por qué en alterna? Porque lo que ocurre es que funciona por un efecto de inducción, por ley de inducción de Faraday, se produce una variación de flujo de campo magnético en el primario, en el devanado primario, y esa variación de flujo se traslada al secundario. Ese cambio de flujo provoca una FEM acá, y esa FEM provoca la corriente. Si hay continua, no hay variación de flujo de campo magnético, el flujo es constante, por lo tanto, no hay inducción, no se provoca efecto de inducción, no hay FEM, por lo tanto, no hay corriente. Por lo tanto, el voltaje en el secundario, en ese caso, sería 0. Y eso sería